las nuevas formas de combustibles para la movilidad van a ser diversas, no va a haber una única sola. Hasta ahora decíamos, pues ya tenemos gasolina, ya está, todos los coches, o diésel, ¿no? Todos van a ir así, con productos derivados del petróleo, que en definitiva combustibles fósiles que llamamos, ¿no? Pero que todos ellos contaminan. Entonces estamos buscando otros combustibles que no contaminen, que no emetan a la atmósfera ni CO2 ni óxidos de nitrógeno, que son todavía más peligrosos. El CO2 lo es porque nos aumenta las temperaturas, pero los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión, por ejemplo, que son las más dañinas para la naturaleza y para los seres vivos, entre los cuales estamos también los humanos. Entonces estamos buscando combustibles diferentes que no contaminen. Y ahí está el hidrógeno, evidentemente, pero también está otros combustibles en los que está el hidrógeno, la molécula del hidrógeno presente, como puede ser el amoníaco, como puede ser el metanol, como puede ser el biometano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros. No hay todavía definido un combustible único y estamos viendo cuáles son las ventajas y los inconvenientes, con mucha investigación también para ver si los podemos abaratar, pero los necesitamos con mucha urgencia porque tenemos que dejar de utilizar combustibles fósiles que contaminan y matan. El hidrógeno puede ser una alternativa y hoy lo hemos estado discutiendo aquí con mucho ardor y quizá tampoco para todo en los medios de transporte, ¿verdad? Porque cuando elaboramos hidrógeno a partir, si lo queremos verde, es decir, que cuando se elabora no contamine, ahora ya tenemos hidrógeno, lo sacamos, pero lo sacamos del gas. Entonces, al sacarlo del gas, se producen muchos kilos de CO2 y esto no puede ser. Entonces, ahora estamos centrados en hidrógeno verde y el hidrógeno verde tiene que tener dos características. Una, que se produzca a partir de electricidad verde, renovable por lo tanto, y otra que sea a partir del agua. H2O, sacamos la O, te queda el hidrógeno, ¿verdad? Bueno, pues el hidrógeno verde, cuando se produce, de cualquier forma, pero también el verde, por el camino perdemos el 60-70% de la energía, ¿eh? Entonces, quizá para los coches, turismos o furgonetas y tal no funcione todavía porque más vale que seamos muy eficientes, ¿no? Y que aprovechemos toda la energía que tengamos. Entonces, ¿qué es lo más eficiente para este tipo de vehículos? Pues la electricidad, los coches eléctricos, las baterías, porque cuando llenamos una batería aprovechamos de ahí casi el 90% de la electricidad. No perdemos apenas electricidad ni energía, ¿verdad? Entonces, a mí me cuesta pensar que los vehículos, turismos y furgonetas puedan funcionar con hidrógeno, o vamos, pueden, pero que sea conveniente utilizar el hidrógeno. En cambio, es más difícil pensar que autobuses, camiones funcionen con baterías, sobre todo los de largo recorrido y los que tienen que funcionar muchas horas. Entonces, ahí sí que el hidrógeno tiene un gran papel. Y el hidrógeno todavía más para el transporte marítimo y aéreo sí que tiene un papel fundamental. Tendrán que ser hidrógeno puro o hidrógeno mezclado con otras moléculas que son las que forman, pues por ejemplo, el amoníaco, por ejemplo, el metanol, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va la cosa, pero casi siempre encontramos ahí la molécula de hidrógeno que va a jugar un papel fundamental. Eso sí, tenemos, insisto, que hacerlo que sea verde, que cuando lo fabriquemos, que no liberemos a la atmósfera pues CO2 ni otros gases dañinos. Bueno, eventos como este son fundamentales, ¿no? Aquí se han dado cita, ha sido apasionante ver cómo científicos de renombre mundial han venido a esta cita, ¿no? En el que cada uno con sus opiniones, que tampoco son unánimes, porque estamos hablando de la transición energética, un cambio de era de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ahí todavía hay cosas que no las tenemos claras del todo. Por ejemplo, pues eso, qué tipo de combustible al final será más adecuado para cada uso, ¿no? Para la movilidad, por ejemplo, que es lo que ha centrado o está centrando los trabajos de estos días en esta cita de Valencia. Entonces es muy importante que venga gente que nos explique cómo lo ven y sobre todo
cómo ven el futuro, porque tenemos que planificar mucho el futuro. Yo que trabajo en un puerto grande, ¿no? Estamos mirando a ver qué es lo que va a pasar cuando los barcos tengan que dejar de utilizar gasoil o fuel oil o estos combustibles que contaminan tanto, ¿no? Los camiones que vienen a los puertos también, pero que circulan por nuestras carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, que nos expliquen esto, los avances que prevén, cómo la investigación va consiguiendo nuevos retos y nuevos objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las baterías, por ejemplo, que también es un tema apasionante? Si van a ser todas de litio, que parece que no, que pueden empezar a haber también otras que pueden cumplir su papel, como las baterías de sodio, de sal fundida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. Pero yo creo que ya para acabar, lo que quizá define más, casi que yo diría, todas las sesiones que tenemos es no nos va a salvar la tecnología solo, ¿verdad? Sino que por nuestra parte también tenemos que poner algo, ¿no? Tenemos que cambiar los hábitos, tenemos que consumir un poco menos, tenemos que adoptar decididamente las nuevas tecnologías para dejar de contaminar, tenemos que aprovechar los residuos que generamos y hacerlos recircular otra vez, lo que se llama la economía circular. Todas estas cosas en las que no podemos dejar a los científicos ni a los técnicos la solución a los problemas de la humanidad, sino que también nosotros tenemos que colaborar, cada uno de nosotros.